Pero bueno, la idea de tener de alguna manera la presencia del gremio tiene que ver con eso, con adherir a las medidas que se están llevando en otros lugares del país y a la vez reconocer que de acuerdo a la situación que atravesamos en Comodoro, no es lo ideal en este momento no tener clases. Después les quiero presentar a nuestras dos ayudantes alumnas de este año. Se pueden parar, ¿sí? Son Luciana Moyano y Julieta Guerrero, Gallardo, que fueron alumnas hace unos 3 años más o menos, 2015, 2 años. En el año 2015 fueron alumnas de la materia, una es estudiante de comunicación social, la otra de trabajo social. Pueden sentarse o contarnos un poco después. Se incorporan como ayudantes alumnas de nuestra materia, así que las van a ver en los teóricos, las van a ver también visitándonos en algunos prácticos. Como nosotros proponemos, la idea es que las ayudantes alumnas no sean intermediarias, ¿sí?, entre el docente y el alumno. Nosotros no creemos que haga falta, digamos, una mediación. Creemos que ahí se hace más teléfono descompuesto, ¿no? Cuando uno empieza a meter cosas en el medio, lo que tenga que conversar, lo conversan con el equipo de la cátedra, pero sí está bueno basarse en la experiencia que tienen ya Luciana y Julieta de haber atravesado la materia, de poder entonces brindarles una recomendación en calidad de estudiantes, que no es la recomendación que uno puede hacer como docente que pasó por esa vida de estudiante hace, no muchos, pero un par de años, ¿sí? Así que bueno, bienvenidas. También, no sé si lo habían visto ya, pero entonces lo presentamos también a Guillermo Williams, que también es integrante de la cátedra. Vos no hace falta que te pares porque sos alto, pero podés saludar así, así la cámara te puede tomar. Y los saludamos de paso a los estudiantes de Esquel, porque además Guillermo es quien da clase de sociología en Esquel. Ustedes saben que la universidad nuestra tiene varias sedes, y lo que es específicamente la Facultad de Humanidades, en Esquel se dicta la carrera de Ciencias de la Educación. ¿Quiénes son de Ciencias de la Educación como para ubicar acá? ¿Quiénes son de Educación? ¿Nadie más? ¿Educación allá al fondo? ¿Nadie más? Poquitas hoy. Bueno, tendrán colegas en Esquel que toman clase con Guillermo y que aprovechan mucho, por eso los saludamos, si quieren darse vuelta, saludar a la cámara. Son los que también aprovechan mucho el tema de las clases en YouTube. ¿Sí? Porque los teóricos los ven a través de la web. ¿Hasta acá vamos? ¿Cuál es entonces la idea de hoy? Como dice su título, la idea de hoy es, en esta corridita que le metimos al comienzo, quédense tranquilos que después ya vamos a ir un poco más lento, pero esto que hablábamos hace un par de semanas, respecto de intentar recuperar un poco, ¿sí?, el tiempo y entonces unificar un poco lo que fueron la primera y la segunda unidad. La idea de hoy es presentar, seguir con esta segunda unidad con la cual empezó Horacio la semana pasada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quiénes pudieron participar el teórico la semana pasada? ¿Quiénes pudieron venir? Una gran mayoría. Hagamos al revés. ¿Quiénes no pudieron estar el viernes pasado? También hay unos cuantos. Bueno, vamos a repasar un poco lo que Horacio planteó el viernes pasado, entonces va a ser un repaso y nos vamos a centrar hoy básicamente en lo que tiene que ver con las cuestiones del método propuesto por Durkheim. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la semana pasada Horacio refirió especialmente a esta particularidad, digamos, que tiene la vida y que tiene la obra de Durkheim en relación al momento convulsionado que le toca vivir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Hablamos entonces de que era una época de crisis, ¿sí?, un momento de reacomodamiento, digamos, de la sociedad. Como saben, yo no pude estar el viernes pasado porque no estaba acá en Comodoro, así que voy a ir tirando cosas a ver si... O sea, hablamos con Horacio, pero no puedo decir así en el detalle si esto que voy a mencionar, él hizo alguna referencia, pero sí se fue haciendo referencia en los prácticos respecto de esta decisión nuestra metodológica de comenzar con Durkheim. Aún así, el autor que ahora a continuación vamos a ver es Marx, y en realidad temporalmente es anterior. ¿Estamos de acuerdo todos con eso? Insisto, nosotros metodológicamente decidimos empezar con Durkheim, ¿sí?, aunque cronológicamente es un poco posterior a Marx, que vamos a ver de la semana que viene en adelante, ¿sí?
¿Por qué tenemos esta decisión metodológica? Porque de alguna manera se plasma en esa obra de Durkheim esa preocupación. Ahí vuelvo, perdón. ¿Cerrás, por favor? Se plasma más claramente en la obra de Durkheim ese contexto crítico en el cual él está viviendo. No porque en la obra de Marx no se vaya a percibir eso, vamos a ver que un montón, pero quizás en Durkheim hay una preocupación, digamos, por constituir un nuevo orden, ¿sí? Esto que seguramente hablaban el viernes pasado, ¿no? La preocupación de Durkheim por ver cómo esa sociedad, esa nueva sociedad moderna conforma nuevamente un cierto orden social. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, en principio por eso, en segundo también porque Durkheim es el que de alguna manera más retoma, ¿sí?, ciertas tradiciones con las cuales a nosotros también nos resulta importante comenzar. Y entonces ustedes la semana pasada veían con Horacio, ¿no? Reconstruían, no me voy a detener de vuelta en esto, ¿sí? Pero la tarea, digamos, que había hecho Horacio en el teórico de la semana pasada era como recuperar un poco esos antecedentes que tiene la obra de Durkheim, planteando las contribuciones distintas que van apareciendo tanto en Francia como en Inglaterra. ¿Estamos de acuerdo? Algo por ese lado fue lo que fue planteando Horacio la semana pasada. Y entonces llegaba finalmente a plantear, digamos, en lo que era la presentación de Durkheim, las obras que lo hacen famoso, y algunas de esas son las que nosotros vamos a tomar, ¿sí? También para saber que nosotros no tomamos todo Durkheim, ¿sí? Nos vamos a concentrar en algunas de sus obras. Trabajamos la división del trabajo social del 1893, que es su tesis doctoral, ¿estamos de acuerdo? Y hoy nos vamos a concentrar sobre todo en las reglas del método sociológico de 1895, haciendo algunas referencias al suicidio, que es una obra de 1897, ¿sí? Y vamos a dejar, ¿sí?, quizás nosotros vamos a hacer algunas referencias, pero no vamos a poder profundizar tanto en lo que son las obras posteriores de Durkheim, sobre todo quizás la obra más conocida de la etapa posterior y que nosotros no tomamos, digamos, no la vamos a trabajar, ustedes no lo tienen como material para leer, las formas elementales de la vida religiosa, que es de 1912, y tampoco las obras que son póstumas. ¿Qué quiere decir que son póstumas? Que se publican, exacto, ya después de muerto, pero que las mencionamos porque están basadas en la cuestión de la educación, que es una preocupación de Durkheim, la cuestión de la educación, y que entonces, pensando también en los estudiantes, nuestros compañeros que estudian la carrera de Ciencias de la Educación o el profesorado, está bien, digamos, tenerlo en cuenta, ¿sí? Pero nosotros nos vamos a centrar entonces en la división del trabajo social, que ustedes ya tienen los materiales y seguramente fueron avanzando en esa lectura, ¿sí? Y vamos a trabajar hoy con las reglas y con el suicidio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Si no, es momento de parar el carro y decir, yo me bajo. ¿Hasta acá vamos bien? Seguimos entonces, bien. Decíamos entonces la semana pasada, o decía Horacio la semana pasada, esta época convulsionada, ¿no?, que le toca vivir a Durkheim. ¿Qué cosas fueron mencionando la semana pasada como para pensar en esta época de convulsión social? Contémosle a los compañeros, a mí yo estaba en Lima, así que no estuve, cuéntenme qué eventos, qué hechos históricos se hicieron referencia como para pensar esta época como una época de crisis. Bien, la revolución industrial, ¿sí? ¿Qué conlleva esa revolución industrial? ¿Qué trae? ¿Cómo? ¿Despidos de dónde? No tanto despidos de las fábricas todavía, yo diría al contrario, es un momento donde las fábricas requieren cada vez más mano de obra, ¿sí? ¿Cómo? Se van entonces conformando clases sociales, pero sí me quedo con una cosa de lo que el compañero dice respecto de los despidos, en el sentido de lo que sí va a haber es un desplazamiento de poblaciones que antes vivían en el medio rural, ¿sí?, que eran campesinos que se autoabastecían, ¿sí?, a campesinos que ahora son forzados a irse a vivir a las grandes urbes, a trabajar en esas nuevas fábricas, ¿sí?
en condiciones de total explotación, ¿sí? Pensemos que trabajaban los niños, ¿sí? Las jornadas laborales se podían extender 14 horas, no había ningún tipo de cobertura, digamos, para esos trabajadores. Pensemos también en que son fábricas rudimentarias, en las cuales las condiciones, digamos, de seguridad son muy escasas, con lo cual eran frecuentes los accidentes, ¿sí? Y son estas poblaciones que se están yendo a vivir a las ciudades las que son obligadas, digamos, a perder su modo de vida anterior, digamos, ¿no? Podemos pensar en una generación que en poco tiempo pasa, ¿no? De que sus abuelos hayan vivido en el medio rural y que básicamente producían todo lo que necesitaban para vivir, ¿estamos de acuerdo? Y que a lo sumo lo que tenían que hacer en calidad de ser vasallos de un señor feudal o después súbditos del rey era entregar parte de lo producido a la monarquía, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Esa era la lógica, digamos, de ese mundo anterior. La nueva lógica va a dictar que ese obrero ahora es un obrero, como decíamos el otro día en el práctico, algunos me tuvieron que sufrir el martes, así que van a tener que seguir sufriéndome. Hablábamos de esta cualidad del obrero libre, ¿no? Es un obrero que ahora ya no depende de un señor feudal, ¿no? Como antes, que no podía irse el siervo de la dependencia del señor feudal. Ahora el obrero puede decidir si trabaja en una fábrica o si trabaja en otra, ¿no? Porque eso es lo que va a caracterizar el modo de producción capitalista, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahí meto una palabra importante que es esto, es el modo de producción capitalista, que es una de las características que va a tener este nuevo momento de la modernidad. Lo que va a caracterizar ese modo de producción capitalista es que ahora el obrero es libre para vender su fuerza de trabajo en el mercado, se la puede vender a uno, se la puede vender al otro. Lo que no es libre es ¿de qué? De dejar de trabajar, de no producir, ¿sí? Porque ya no tiene esa parcela de tierra en la cual autoabastecerse y darle de comer a su familia, ¿sí? Esa nueva vida urbana, digamos, lo obliga a vender su fuerza de trabajo para ahora comprar las mercancías que necesita para la vida, ¿estamos de acuerdo? Sí. Nada muy distinto, ¿sí?, de lo que nos rodea. ¿Cómo? Vende la materia prima y comprar mercancía. Bien, vende, dice la compañera, la materia prima y en realidad el obrero lo que vende es su propia materia prima, es su fuerza de trabajo. Y también vamos a ver que empieza a haber una nueva repartición del mundo en donde va a haber ciertos países productores de materias primas, ¿no? América Latina, por ejemplo, se va a incorporar a este nuevo mercado mundial como exportadora de materias primas, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Estoy repasando quizás cosas que hemos visto en el secundario, cosas que hemos mencionado en otras materias, por eso voy avanzando rápido. Si hay alguna cuestión que hay que retomar, de vuelta, paran el tren y dicen yo me bajo acá, Renata, volvamos sobre esto, ¿sí? Digo, la Argentina, por ejemplo, o lo que después va a terminar siendo la Argentina, porque estamos hablando, sí, si estamos hablando de mediados del siglo XIX, 1850 y pico, en realidad lo que hoy conocemos como la Argentina está en proceso de conformación como tal, y si pensamos en nuestro territorio, ¿sí?, nuestro territorio va a ser un territorio que se va a arrasar con un genocidio justamente para incorporarlo a ese mercado mundial, ¿estamos de acuerdo? Marx dice, y no pensaba en la Patagonia, no sabía nada de los mapuches ni de los tehuelches, pero Marx dice, y vamos a verlo más adelante, que las ovejas se comen a los hombres, ¿sí? Para dar cuenta de cómo en Inglaterra esos viejos pobladores que yo les voy diciendo, ¿no?, que tenían su pequeña parcelita de tierra y qué sé yo, van siendo desplazados por la incorporación de ovejas para producir lana para la industria textil, ¿estamos de acuerdo? Porque como dijo el compañero, la industria, esta nueva revolución industrial, lo que me va a permitir ahora es producir en enormes cantidades, con lo cual lo que yo voy a necesitar también son cantidades mucho mayores de materia prima. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Nuestro territorio donde hoy estamos pisando, como digo, es tierra de genocidio, ¿sí?, en donde se avanzó sobre poblaciones indígenas para poder incorporar estas tierras al mercado internacional como productoras también de esa lana, ¿sí?, que después iba a ser procesada en la industria manufacturera inglesa o más tarde de otros países del mundo, ¿sí? En ese mundo estamos, entonces va a ser un mundo en donde van a empezar a surgir, como decían por acá,
nuevas clases sociales, ¿sí? Una nueva clase obrera que quizás vamos a ver con Marx, sobre todo las tensiones que tiene esa clase obrera. Esto que digo, es un obrero libre para vender su fuerza de trabajo, ¿sí? Pero es un obrero que a la vez necesita de vender esa fuerza de trabajo para poder sobrevivir. Y vamos a ver que las condiciones en las cuales vende esa fuerza de trabajo para Marx van a ser condiciones de explotación. Pero eso lo vamos a ver la unidad que viene, ¿sí? Decimos revolución industrial, que viene de la mano con una revolución, podríamos llamar tecnológica también, ¿sí? Que va a cambiar el modo de vida por completo de cómo se vivió hasta entonces, haciendo en algún sentido una idea de progreso, ¿sí? Es cierto que una persona que vivía en 1850, por poner una fecha, ¿sí? Podía decir que su vida era mejor que la de sus padres, mejor que la de sus abuelos, digamos, pensemos que antes las poblaciones en Europa se morían de hambre y literalmente se morían de hambre, o sea, había un año de mala cosecha y te cepillaba media población, ¿sí? Tenías una epidemia de no sé qué, ¡puf!, ¿sí? Se te borraba media población del mapa. Ese avance científico de la mano de las ciencias naturales va permitiendo manejar la naturaleza, ¿no? Predecir los movimientos de esa naturaleza, en algún sentido, y poder ir amoldando a esa naturaleza a los requerimientos del ser humano, ¿estamos de acuerdo? Entonces, no es extraño también que en esta época la idea de progreso esté muy asociada a la idea de ciencia, ¿no? A que gracias al desarrollo científico vamos a poder vivir cada día mejor, o sea, yo hoy vivo mejor que mis padres, mejor que mis abuelos y seguramente mis hijos y mis nietos, gracias a la ciencia, vayan a vivir en un mundo todavía mejor en el futuro. ¿Sí? Bien. Sí, ¿cómo? Eso se espera, ¿sí? Y esas ideas todavía las tenemos todavía hasta el día de hoy nosotros en nuestra cabeza, cierta idea evolucionista de la historia y por eso no es casual, no es casual que Horacio mencionara a Darwin, ¿no? Como las ideas que están influyendo, ¿no? En ese momento histórico. Entonces podemos pensar que así como hay una evolución de las especies, también habría una propia evolución de las sociedades. ¿Sí? Son ideas, como digo, que andan rondando y por eso empezar con Durkheim nos permite recuperar todo esto porque Durkheim es mucho más hijo de todas estas ideas que quizás Marx, que es el autor que vamos a ver a posteriori. Una cosa que me interesa señalar respecto de Durkheim entonces es que si algo tiene Durkheim es que es plenamente consciente de que él está asistiendo a un cambio de sociedad, ¿sí? Durkheim de alguna manera discute, y no voy a detenerme hoy en eso, pero discute con algunos de esos antecesores que mencionaba Horacio la semana pasada, como Saint-Simon, como Comte, como Spencer, ¿sí? Autores de distintas disciplinas, de distintas tradiciones, que también están pensando en el pasaje de sociedades tradicionales a sociedades modernas, o qué significa el pasaje de estas sociedades tradicionales a sociedades industrializadas. Lo que a mí me interesa rescatar, porque después él podrá discutir con Comte o con Saint-Simon respecto de qué es lo nuevo, ¿no? La pregunta de Durkheim podría decir, ¿no? ¿Qué hay de nuevo viejo? ¿No? Como el conejo de Bugs Bunny, ¿no? ¿Qué es lo nuevo de esta sociedad? A mí lo que me parece interesante de Durkheim es que él es consciente de que está parado como en ese momento de cambio. Y uno podría preguntarse también entonces hoy, si hoy estamos también de vuelta parados en un momento de cambio. Hace un par de años se decía mucho más eso, ¿sí? Se hablaba de que estábamos en el pasaje a la posmodernidad, ¿sí? Que era un mundo distinto al que habían conocido nuestros padres. Hoy no sé si es eso lo que se discute necesariamente, pero quizás volviendo al contexto sí más específico de Comodoro Rivadavia, uno podría decir, ¿estaremos asistiendo a un momento de cambio en la sociedad comodorense? Yo no tengo la respuesta de si sí o si no, ¿sí? Pero me parece que es interesante la pregunta y es una pregunta que Durkheim se hacía en su momento y Durkheim sí, a eso respondía sí, estamos asistiendo al pasaje de un tipo de sociedad a la otra. Ahora bien, y ahora vamos a ver cuál tipo de sociedad y eso ustedes un poco ya lo trabajaron. Una de las influencias que la semana pasada
quizás se mencionó o quizás no tanto, es que en esta época de cambio y en este auge de las ciencias naturales, una metáfora que va a empezar a usarse para pensar a la sociedad es lo que podríamos llamar el organicismo. ¿Qué es el organicismo? ¿A qué palabra nos suena? ¿Cómo? A organismo, ¿no? Esto que yo recién les mencionaba, las ciencias naturales están en un momento de auge, es un momento en el cual las ciencias naturales, por ejemplo, están comprendiendo la célula, por ejemplo, ¿sí? La dinámica celular, ¿sí? Y cómo se da, vamos a ver, cómo se da el pasaje de organismos simples. ¿Se acuerdan? En el secundario se hablaban de las amebas. ¿Se acuerdan? Organismos unicelulares, ¿algo de eso? ¿Sí? Que se dibujaba algo así como un huevo frito, ¿no? Y tenía un núcleo. Y lo que va a ir descubriendo la biología para ese mismo momento en el cual Durkheim está escribiendo es que este modelo de la célula con un núcleo, después se va a descubrir, eso mucho más tarde, que adentro de este núcleo está el ADN, ¿no? Y toda la información genética, eso va a ser posterior. Pero la idea de que de esta célula se pasa a organismos más complejos, como el perro, ¿sí? Pero que el perro en definitiva también está compuesto por células, etcétera, es parte de los descubrimientos de esta época. Y entonces la idea de pensar, ¿sí?, de manera análoga a la sociedad como un organismo, ¿sí?, a la sociedad, ¿sí?, de una forma como si fuera una unidad integrada. ¿Sí? Un organismo que yo voy a poder estudiar como las ciencias naturales estudian los organismos de la naturaleza. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, a diferencia de los organismos animales, lo que va a decir Durkheim es que los organismos animales tienen organismos animales, quiero decir, un perro, por ejemplo, ¿no? Tiene una integración mecánica. ¿Qué es lo que tiene el cuerpo humano o un perro o la célula? ¿Cuáles son sus límites, digamos? ¿Cuáles son los límites del cuerpo? La piel, ¿no? Hay una unidad, ¿sí?, que está, digamos, lo que hace que mi cuerpo se mantenga unido es un fenómeno mecánico, que es que yo tengo la piel que me recubre, ¿sí? Seguramente adentro de mi cuerpo también hay un montón de fenómenos mecánicos que hacen que mis órganos no estallen por el aire y se mantengan todos más o menos juntos, ¿sí? A diferencia de esos organismos animales, como somos los seres humanos o cualquier otro animal que tiene esa integración mecánica, física, Durkheim va a decir que este organismo social, que es la sociedad, va a integrarse a través de los vínculos de las ideas, ¿sí? Es decir, que lo que va a mantener unido este nuevo organismo o este organismo que estamos intentando comprender, que es la sociedad, lo que la va a mantener unida es esa vinculación de ideas. ¿Hasta acá vamos bien? Ahora, sí, de acuerdo, por eso acá dice idem, organismo, idem, ¿qué significa? Igual. Al igual que un organismo animal, ¿sí?, la sociedad no es un agregado de individuos, ¿sí? Es decir, la sociedad no es individuo más individuo más individuo más individuo, como el cuerpo no es célula más célula más célula más célula. No es lo mismo tener un estómago, unos pulmones, etcétera, 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 todo suelto, que decir yo tengo un cuerpo humano. ¿Estamos de acuerdo? El cuerpo humano habla de una manera de integrar esos distintos componentes que sería diferente a que si yo tuviera cada uno de sus componentes sueltos. ¿Sí? ¿No? Voy de vuelta. El cuerpo humano, sí, ahí voy, espérate que vuelvo, retomo una cosita. El cuerpo humano, o cualquier cuerpo animal, ¿sí?, el que quieran tomar, está compuesto por partes, podríamos decir. ¿Sí? Ahora,
Esas partes, para formar un cuerpo humano, tienen que integrarse de determinada manera, ¿sí? Quiero decir, tiene que cumplir cada uno una función, ¿sí? Y después vamos a retomar esta idea de función cuando hablemos del funcionalismo, ¿sí? Digamos, pero cada parte, de alguna manera, cumple una tarea particular y se integra de una manera particular en el cuerpo humano. Por eso yo digo, un cuerpo humano no es lo mismo que tener en formol pulmones, estómago, corazón, ¿sí? De la misma manera, y ahí vamos Brian, de la misma manera va a decir Durkheim que la sociedad no es un agregado de individuos, no es un individuo en formol más otro individuo en formol más otro individuo en formol, sino que la sociedad, ese organismo, ¿sí? Es un ser que ha existido antes la sociedad y que va a sobrevivir a cada uno de esos individuos porque esa sociedad tiene una vida, una conciencia, un destino y unos intereses que le son propios. ¿Sí? Sí. Exacto, dice el compañero, ¿sí? ¿Es para pensar esto de que la sociedad tiene que verse como un todo? Sí, exactamente, a eso vamos a ir, a que para Durkheim es posible pensar a la sociedad como un organismo, ¿sí? Como yo estudio un organismo natural, un animal, voy a poder estudiar ese organismo vivo que es la sociedad, entendiéndola como un todo. Sí. O sea que la sociedad no es un conjunto de individuos solamente. No, y en ese sentido Durkheim se pelea o discute con las teorías del contrato social que quizás alguna mención también la semana pasada llegaron a hacer, ¿sí? Esta es una época en la cual las teorías del contrato social están imaginando que la vida en sociedad surge del acuerdo entre nosotros como individuos que decidimos formar todos juntos una sociedad, ¿sí? Esa es la teoría del contrato social, por ejemplo, de Rousseau, ¿sí? Que pensaba en que los seres humanos en realidad o en un estado de naturaleza ideal vivíamos aislados, cada uno por nuestro lado, ¿sí? Hasta que en algún momento, y por razones que ahora no les voy a contar, decidimos formar una sociedad y para eso es como que celebramos un contrato como quien firma, ¿sí? un acuerdo en un consorcio, en un edificio. Bueno, a partir de ahora estas son nuestras reglas, ¿sí? No se puede escupir en el ascensor, no me dejes la puerta abierta, la basura se saca de tal hora a tal hora, ¿no? Esa es la idea de un contrato, ¿no? De establecer las reglas con las cuales nos vamos a gobernar. Durkheim dice, nunca existieron esos individuos aislados, ¿sí? No hay vida humana que no sea una vida ya en sociedad, porque la sociedad es anterior al individuo. El individuo nace siempre ya en algún tipo de sociedad. Vamos a ver que puede ser una sociedad de clanes más sencilla, puede ser una sociedad más compleja, como la que tenemos hoy en día, pero no existe, es un invento esto es una robinsoniada. ¿Qué es una robinsoniada? De Robinson Crusoe, ¿vieron? Es una historia que está también para ese momento y es un mito que van a usar muchos filósofos, sociólogos, ¿no? La idea de imaginarse ese individuo que vive solo en una isla. Bueno, eso es una robinsoniada propia de la literatura. No existe un ser humano, ¿sí?, que viva solo en una isla y que luego decida pasar a formar parte de la sociedad a través de un contrato. ¿Sí? Sí. Entonces, lo que quería decir es que cada persona tiene una función que lo hace, digamos, ¿no? Que hace funcionar a la sociedad como tal. Yo no me quisiera meter hoy porque es una discusión, sí, digamos, si cada uno cumple una función. Yo no me metería, digamos, en esa dimensión funcionalista de Durkheim hoy, pero sí, podría llegar a ser, ¿sí? En principio lo que vamos a decir, porque después hay que ver qué pasa con la gente que no cumple ninguna función, eso lo vamos a ver en el estructural funcionalismo en la segunda parte del año y esa discusión va a reaparecer. Y algunos dicen que esa discusión viene desde Durkheim, pero como la mitad de la otra biblioteca dice que no me quiero meter con eso. Pero sí pensar que somos partes, ¿sí? Estos individuos van a ser partes de la sociedad y yo no puedo entender
Así como yo no podría, si a mí alguien me trae un pulmón, ¿sí? Un pulmón no es un ser vivo en sí mismo, ¿estamos de acuerdo? Yo no puedo comprender el pulmón si no entiendo en qué organismo se integra. A diferencia de si me traen un agua viva, ¿no? Una ameba. Puede ser que el agua viva parezca físicamente parecido a un pulmón, ¿no? Sin embargo, uno es un organismo completo y otro es una parte de un organismo. Bueno, de alguna manera lo que nos está diciendo, los individuos son esas partes, después podemos ver si cumple cada uno una función, etcétera, ¿sí? Pero en principio son partes de un organismo mayor y entonces yo solamente voy a poder comprenderlo en tanto comprenda ese organismo mayor. Discute entonces con lo que llamaríamos la teoría del contrato social y también discute con lo que para ese momento era la teoría económica del momento, lo que nosotros vamos a llamar entonces la teoría económica ortodoxa, ¿sí? ¿Orto qué significa? ¿No? Recto. Recto, pero no en el sentido que ustedes lo están pensando, ¿sí? No como sustantivo, sino como adjetivo, ¿sí? Recto de corrección, ¿sí? Eso significa el prefijo orto, ¿sí? Algo, entonces, ortodoxo es algo que se ajusta y doxa es la idea, ¿sí? Son las ideas justas, las ideas convencionales del momento. La economía ortodoxa, esto quiere decir la economía convencional del momento, ¿sí? No quiere decir una economía que se fue a la mierda. Aunque Durkheim pensaría que también. ¿Por qué? Porque esa economía ortodoxa del momento también estaba pensando en que la economía funcionaba a partir de individuos, ¿sí? Que hacían sus elecciones en el mercado, ¿no? Esto que recién mencionábamos respecto, por ejemplo, del obrero libre, ¿sí? Parte de esta idea del capitalismo va a ser que cada uno de nosotros es un individuo libre que puede ir y vender su fuerza de trabajo en el mercado, o que si tiene la suerte de ser el dueño de los medios de producción puede contratar libremente a quien se le cante, ¿no? Como hace un empresario cuando pone un aviso en el diario, quiere contratar a alguien, pone un aviso en el diario y después elige libremente a quién contrata, ¿sí? Y después elige también libremente si produce pepinos o pirotecnia. No sé si vieron la discusión que hay hoy en relación a la ordenanza que sacó el municipio, ¿no? ¿De qué es? ¿Se prohibió qué? El uso, la venta, la distribución, todo de pirotecnia. Imagínense, acabo de venir escuchando al dueño de, no sé, Fuegos 10.000, una cosa así, no sé, ¿sí? Superfuegos. Bueno, Superfuegos se quiere morir, ¿sí? Y considera que esta ordenanza es ¿qué cosa? ¿Qué pensará el dueño de Fuegos 2000 respecto a la ordenanza de no pirotecnia, no? Que le va a perjudicar el negocio y le parece que es injusto, que es inconstitucional, que es ilegal. ¿Por qué? Porque dice, yo tengo derecho a venderle fuegos artificiales a quien a mí se me canta, y la persona que quiere comprar fuegos artificiales es un sujeto libre que tiene toda la libertad del planeta para venir a comprármela. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esa idea de la libertad y de la decisión individual, bueno, vemos, en este caso choca con un Estado que dice, no, nosotros cuidamos a los viejos, a los animales, ¿no? Tiene otros efectos, etcétera, etcétera. En realidad la ley la hicieron madres que tienen hijos autistas. O, exacto, niños autistas, etcétera. Viene por ahí más que nada. Exacto, tenemos ese conflicto, tenemos un conflicto entre esa noción individual, ¿sí? Donde los individuos harían, ¿sí? Lo que quieren, como quieren, cuando quieren, ¿sí? Versus, en este caso, una sociedad o en este caso un consejo deliberante que le está poniendo límites a ese accionar individual. Lo que Durkheim va a plantear es que no existe ese individuo libre antes, ¿sí? De entrar en sociedad. Siempre, inclusive para los actos económicos más simples, hay una mediación de la sociedad. No podría ni siquiera haber acuerdo entre dos personas si no hubiera cierto contexto social. ¿Sí? Avanzo entonces un poquito más porque vamos a seguir dándole vueltas a esta idea. ¿Sí? Porque entonces Durkheim lo que va a intentar hacer es esto que no es Durkheim, sino que es Schaffel, un
Un filósofo, uno de estos antecesores de Durkheim que yo les decía, que intenta hacer una ciencia de la vida moral, ¿sí? Decía Schaffel. Durkheim quizás lo va a llamar de otra manera. Lo que va a encontrar Durkheim a partir de leer a estos autores que consideran a la sociedad como un organismo, es que este organismo, como recién dijimos, se mantiene unido, así como el cuerpo humano, ¿no? Encuentra sus límites en esta piel que me recubre y que mecánicamente me hace seguir siendo un solo organismo, ¿no? Lo que hace que la sociedad se mantenga unida es lo que podríamos llamar una moral colectiva, ciertas reglas. Acá fíjense que yo voy a enumerar varias cosas porque Durkheim no usa tampoco siempre las mismas palabras. Entonces, a veces lo vamos a encontrar como moral colectiva. A veces vamos a ver que Durkheim habla de que hay ciertas reglas, ¿sí? Ciertas costumbres que organizan lo que de otra manera sería un caos, ¿sí? Si la sociedad no es un caos o una lucha de individuos contra individuos, si es posible que nos entendamos, si es posible que yo ahora esté hablando con ustedes y ustedes me entiendan, es que compartimos ciertas reglas, en principio, como decíamos hace un par de clases, las reglas del lenguaje, ¿o no? ¿Sí? Sin las cuales esta clase no podría tener lugar, pero tampoco podría tener lugar esta clase si no tuviéramos un horario de llegada, si no tuviéramos un horario de finalización. Al respecto aprovecho para retarlos y decirles, la clase termina a la 1, ¿sí? No 12:30. Pido por favor que seamos todos, digamos, de esa idea, porque es muy difícil. Una clase de 2 horas es poco tiempo. A la 1:30, más difícil cuando la gente se empieza a levantar e ir. Así que tomemos entre todos la costumbre, el compromiso, la regla colectiva de que nos quedamos de 11 a 1 y empezamos en horario y terminamos también en horario. Pero entonces, lo que permite que la sociedad se mantenga unida es ese conjunto de reglas, ¿sí?, que Durkheim va a llamarlas reglas morales, ¿sí?, esa unidad, ¿sí?, esa unidad de la sociedad. Ahora, ustedes ya vieron que Durkheim, y acá estoy repasando, digamos, cosas que ustedes ya charlaron seguro la semana pasada, ese doble carácter que tiene la regla moral. Por un lado, la pregunta sería, ¿por qué los individuos siguen esas reglas? ¿Por qué ustedes llegan a las 11 y se van a la 1? Sí. ¿Cómo? Es nuestra obligación, es nuestro deber. Sí. ¿Y qué más? Es una forma de organizarnos. Es decir, que yo puedo ser que piense en mi cabeza, ay, la verdad me quedaría durmiendo hasta las 12 y bueno, caigo 12:15, pero no. Sé que para que la clase funcione tengo que llegar a las 11, ¿no? Hay cierta atracción positiva a ese ideal, podríamos decir, ¿no? Cierta idea de concordancia, de acuerdo con esa regla. Así podríamos pensar un montón de ejemplos. Voy al supermercado, siempre doy el mismo. Voy al supermercado, busco, no sé, 3 litros de leche. Cuando llega el momento de llegar a la caja, ¿sí?, no salgo corriendo. ¿Qué hago? Pago. ¿Por qué pago? Es una regla, es una convención, ¿sí? Podría pensar en no pagar, ¿sí?, pero seguramente ni lo pienso, ¿estamos de acuerdo? Tengo cierto acuerdo a que existe la propiedad privada, que que no vivo en un sistema de recolección, o sea, yo quiero ir a buscar leche y no salgo a buscar una vaca para darle de comer a mi hijo, ¿sí? Entiendo y acuerdo en que en este mundo la leche se compra en el supermercado y comprarla significa después para poder llevarme esta mercancía, dejar a cambio otra que es una mercancía, dinero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Perdón, es más, si no tuviera dinero, ¿sí?, voy a intentar buscar otra mercancía y decirle, te dejo el anillo y mañana te pago, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo esa noción del deber, de la obligación, decía el compañero, esa atracción positiva, en este caso a esa ley, ¿sí?, que es las productos que compran, ¿sí? Bien, pero si no la cumplo, y acá es donde está el carácter ambiguo. Ambiguo quiere decir
que es tanto una cosa como la otra, ¿sí? Que es como algo que tiene dos caras. Por un lado, cumplimos esas reglas morales porque adherimos a ellas, pero también hay una parte donde adherimos a esas reglas morales porque son de carácter obligatorio, porque son de carácter coercitivo. ¿Qué quiere decir que son coercitivas? Es un acuerdo, pero la idea de la coerción trae otra cosa de atrás, que es que si no la cumplo, ¿qué pasa? Hay un castigo, ¿sí? Hay un castigo. Entonces, yo puedo ir al supermercado, buscar la leche, llegar a la caja, darme cuenta que no tengo plata para pagar, pensar entonces en que por más que ese ideal me parece genial, yo no tengo cómo satisfacerlo porque no tengo con qué pagar y mi hijo necesita tomar leche, y lo que me va a detener de salir corriendo con los litros de leche abajo de del brazo es que pienso que si hago eso va a venir el guardia de seguridad, me van a llevar presa. O no, voy a pasar un papelón, ¿sí? Quizás no termino presa, quizás no me lleva de policía, pero va a ser un bochorno. El bochorno también es una forma de castigo. Cuando Durkheim piensa en las formas de castigo, no está pensando solamente en la cárcel, ¿sí? O no está pensando solamente en la penalidad que puede dar un Estado. También es un castigo, siempre dice esto Fernando Becerra, la risa, ¿sí? El que se me rían en la cara de mí, también es una forma de castigo social. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que ya Durkheim empieza a hacer es, repaso, que lo que mantiene unida a la sociedad son esas reglas morales que en otro momento va a llamar moral colectiva, conciencia colectiva, costumbres, ¿sí? Y que esas costumbres, conciencia colectiva, moral colectiva, tienen un... La gente lo sigue, por un lado, porque hay una atracción positiva, un acuerdo, un consenso con esa regla. Chicos, si llegan a esta hora se acomodan en un segundo. Y por otro lado, porque si no la cumplo hay un... Bien. ¿Qué va a decir entonces frente a eso? Que esas reglas deben estudiarse científicamente. Y ahí de donde se va a apartar Durkheim de la filosofía, porque la filosofía también habló un montón de las reglas, ¿sí? De las reglas morales, de qué es lo justo, ¿no? La filosofía, ¿hay alguno que le guste la filosofía? Que se dedique a leer filosofía, ¿no? Es algo agradable, digamos, ¿sí? Porque uno piensa un montón de cosas acerca de eso, de qué es lo justo, acerca de qué es lo bello, acerca de qué es lo bueno. Ahora, lo que va a decir Sofía, de esos principios, ¿no? Acerca de qué es lo bueno, de qué es lo justo, de qué es lo bello, a partir de principios abstractos. Mientras que la sociología no va a querer pensar cuál es la mejor forma de lo justo, cuál sería la mejor regla moral. La sociología lo que va a hacer es estudiar esas formas concretas, ¿sí? Va a ser una ciencia que estudia la vida moral y que a partir de estudiar y de conocer... Feo, a ver si así... Está. Se llega a ver acá abajo, perdón, pero armé la clase pensando en el aula magna, entonces usé todo el PowerPoint y no se llega a ver acá abajo, ¿sí? Dice acá abajo, entonces, esta ciencia de los fenómenos morales, ¿sí? Esta ciencia que estudia esas morales, esas costumbres, ¿sí? Se propone observar, describir, después poder clasificar. Y entonces va a poder estudiar la sociología cómo cambian las reglas morales de una sociedad a otra. Porque estamos de acuerdo que no todas las sociedades tienen las mismas reglas. Hay sociedades en las cuales no se hacen costumbres y otras sí. ¿Sí? Si yo estuviera... No admitirían una mujer sin... Yo tampoco la admitiría todo, pero tengo mucho calor, así que lamento y aumento. Tampoco las mismas reglas morales se sostienen siempre iguales a lo largo del tiempo. Las sociedades van cambiando, ¿estamos de acuerdo? Entonces lo que pueden ser ciertas reglas morales hoy puede ser que no lo hayan sido antes.
o lo que eran ciertas reglas morales o ciertas costumbres para hace 50 años no son las mismas ahora. La sociología lo que va a tener que hacer entonces es estudiar científicamente esas reglas morales, ¿sí? Y le va a dejar en todo caso a la filosofía la búsqueda o la deducción de esas reglas morales a partir de principios abstractos. Lo que a mí me interesa es estudiar esa regla moral en esta sociedad concreta. ¿Y por qué se compara con la filosofía? Porque la sociología, y ahí de vuelta estamos, ¿por qué Durkheim es el primer autor que vemos? Porque Durkheim es de los autores preocupados en definir a la sociología como una ciencia, ¿sí? Y en darle un objeto de estudio determinado, que ahora vamos a ver qué es lo social entonces para Durkheim. ¿Se acuerdan? En la primera clase dijimos, una ciencia va a ser aquella que tenga un método científico y que tenga determinado objeto. Vimos esas dos características, ustedes en realidad vieron esas dos características de ciencia. Un método y un objeto. El método, ahora lo vamos a ver. El objeto va a ser lo social. Y Durkheim se ve obligado a discutir con la filosofía porque por lo menos pareciera que la filosofía está trabajando sobre lo mismo. ¿Sí? Porque la filosofía también trabaja sobre las morales, sobre las costumbres. Pero lo que dice la sociología es que yo, a diferencia de la filosofía, lo estudio científicamente. ¿Se ve? ¿Sí? Bien. Entonces, avanzo rapidito porque ustedes lo han visto esto con Horacio. Vieron la semana pasada la división del trabajo social, que es no es la primera obra en realidad, porque es la tesis, así que Durkheim tiene publicaciones anteriores, mucho de lo que yo estuve discutiendo antes respecto del organicismo, y esos son de obras anteriores a Durkheim, de esta división del trabajo social. Pero es su tesis, y Giddens, que es el autor que empezamos a ver, ¿se acuerdan? Como para presentar la sociología y después lo vamos a seguir viendo a lo largo del año. Giddens dice, por eso digo, aclaro, lo dice Giddens porque hay gente que discute esto. Giddens dice que Durkheim, en la división del trabajo social, lo que quiso mostrar es que las sociedades modernas no están tendiendo a la desintegración, sino que su situación normal, ¿sí?, es lo que él va a llamar la estabilidad orgánica. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué Giddens dice esto? Porque varios autores con los que Durkheim estaba discutiendo veían que esa sociedad de la época, que como decíamos era una sociedad en crisis, el peligro era que la sociedad se desintegrara por completo. Decían, con tantos cambios sociales, ¿sí?, con tantos conflictos, con tanta situación de inestabilidad, la sociedad se va a desarmar. Como si yo dijera, voy a perder, ¿sí?, los límites, y esta sociedad se va a romper, va a estallar. Durkheim no está pensando que es eso lo que le va a pasar a las sociedades modernas, y por lo tanto no está pensando que hay que volver a un estado anterior, cosa que sí pasaba con varios autores de la época, que eran autores que podríamos llamar reaccionarios. ¿Qué quiere decir reaccionario? ¿Cómo? Que volvían sobre lo mismo. Ser una persona reaccionaria es no una persona que reacciona mucho. Atención, ¿sí? Alguien reaccionario no es alguien que salta al toque, uno podría confundirse con eso. Alguien que es reaccionario es alguien que quiere volver a una situación anterior, ¿sí? Muchos de los autores con los que Durkheim está dialogando, cuando ven esa sociedad de crisis, dicen, ¡ay, mamita, volvamos, que vuelva el rey! ¿Sí? Este caos que se desató, veamos cómo volvemos a la situación anterior, ¿sí? No muy distinto de un cura que hace un tiempo salió diciendo que la culpa de los femicidios la tenía la aprobación, por ejemplo, de la ley de divorcio. No sé si vieron esa afirmación, ¿no? Ante esta sociedad donde ahora parece que cualquiera se puede casar con cualquiera y después si quiere dejar de casarse, ¿sí?, es que aumentan los femicidios. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Volver a una situación anterior, ¿sí?, en la que el matrimonio era una institución sagrada y indisoluble entre el hombre y la mujer, ¿sí? Eso es una visión reaccionaria, es buscar volver al pasado para reconducir un cierto orden que se perdió. Durkheim no es un autor reaccionario, va a decidir, ¿sí? Es un autor que está entendiendo
volver atrás, ¿sí? Pero que va a haber una nueva manera, ¿sí?, de estabilidad, que es lo que va a llamar la estabilidad orgánica. ¿Qué es lo que ve Durkheim en su época? Lo que llamábamos este creciente individualismo. ¿Estamos de acuerdo? Estoy pasando cosas que la semana pasada ya conversamos. Hay una creciente división del trabajo, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Esa creciente división del trabajo lleva a una creciente especialización de funciones profesionales. Lo que antes, no sé, hacía al interior de una fábrica, ¿no? Lo que antes hacía un artesano que hacía un reloj entero, para decir una cosa, ¿sí? Hoy es una actividad como ahora lo hacen 20 personas, cada una hace una partecita, cada uno se especializa en una tarea, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? También eso pasa con las ciencias. Fíjense, antes, esto que uno ve, por ejemplo, de Leonardo da Vinci, ¿no? Uno dice, Pachu, ¿cómo hizo este tipo para ser filósofo, astrónomo, pintor, ¿no? ¿Lo tienen a Leonardo da Vinci? A mí me deprimen cada vez que pienso en Leonardo da Vinci, cada vez que veo lo que hizo Leonardo da Vinci cuando tenía mi edad. Digo, bueno, ya está, estoy frita, nunca voy a ser Leonardo da Vinci. No, y luego me decía, no, nunca vas a ser Leonardo da Vinci, porque da Vinci vivía en un mundo en donde no había este grado de especialización y de diferenciación. Hoy es muy extraño encontrar una persona que se dedica a pintar y a hacer astronomía y a hacer filosofía y a hacer matemática y a hacer, ¿no? Hoy lo que tenemos es un grado de especialización, ¿sí?, muy concentrada, ¿sí?, donde entonces es creciente también la especificación de talentos, de capacidades, de actitudes. Ahora, esto que Durkheim llama, y así titula su tesis, la división del trabajo social, no tenemos que pensar que esa división del trabajo es solo una división en el orden de la fábrica, digamos, ¿sí? Es una división que se da solo por el industrialismo. Esa división del trabajo va más allá de lo económico, ¿sí? Tiene que ver con una especialización en todas las áreas de la vida social. ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, les cuento, la semana pasada me voy a un congreso en Lima, ¿sí?, y vos tenés una mesa que va a hablar de las mujeres que sufrieron violencia durante el conflicto armado en Colombia. ¿Sí? Específico, un tema específico que a ninguno de los autores que nosotros estamos viendo se le ocurriría que hubiera algo tan particular. Hablarían de la violencia, o hablarían de los conflictos armados, o hablarían de la situación de las mujeres en el mundo, pero a nadie se le ocurriría hace 150 años que la gente pudiera dedicarse a hablar de eso en particular. ¿Sí? Esa creciente especialización la seguimos viendo hasta el día de hoy. ¿Sí? Y como digo, va mucho más allá de lo económico, se da en todas las vidas del área social. Somos cada vez más distintos entre nosotros. Lo vemos en las modas, lo vemos en las formas de hablar, ¿sí?, lo vemos en las diferencias que hay entre los consumos culturales de unos y de otros. ¿Se acuerdan en la encuesta? ¿Todos ya completaron la encuesta que está subida online? No. Bueno, los que no hayan completado, paso el chivo. En la página del blog de la materia tienen ahí el link para completar la encuesta. Ahí les preguntamos qué música escuchás, qué películas te gustan, ¿sí? Nos vamos a encontrar también con que hay una creciente especialización, ¿sí?, donde lo que le gusta a uno no le gusta a otros, y son cosas que Durkheim se da cuenta que antes no pasaban. Por eso insisto, Durkheim es un tipo consciente de que está en un pasaje de un tipo de sociedad a otro. Entonces va a pensar, volviendo por esta idea organicista que decíamos antes, que al igual que los organismos biológicos que pasaban de estas formas primarias, decíamos, ¿sí?, que pasaban de la ameba o del organismo unicelular o del organismo simple a organismos más complejos como el perro, el gato, los seres humanos, ¿sí?, organismos complejos, de la misma manera hay un cambio en la naturaleza de la solidaridad social. ¿Sí? Hay un cambio de un tipo de sociedades a otras donde va a cambiar la solidaridad social. Ahora, el problema es que la solidaridad social es un fenómeno moral, y como fenómeno moral es un fenómeno interno.
interno de la conciencia invisible. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces la pregunta va a ser cómo hacemos para estudiar científicamente esos fenómenos que son morales, que son internos y que son invisibles. ¿Sí? Sí. Bueno, y acá se va a quedar más claro. Voy por acá. Durkheim está viendo que así como la naturaleza evolucionó, ¿sí?, de organismos simples, por eso las metáforas a las ciencias naturales están presentes porque es lo que Durkheim está leyendo, ¿no? Está leyendo a Spencer, está leyendo a Darwin, y entonces está pensando que así como los organismos biológicos han evolucionado de formas simples a formas más complejas, las sociedades están también evolucionando de formas más simples a lo que él va a llamar sociedades tradicionales, a formas de sociedades más complejas que él las va a llamar sociedades modernas. ¿Qué es lo que caracterizaba a esas formas simples de sociedad? Que su estructura es lo que va a llamar una estructura agregada. ¿Qué sería esto? Que no sé si se ve cuando yo dibujo acá, una sociedad, ¿sí?, estaba compuesta por formas, por agregados, ¿sí?, que son unos iguales a los otros. Empieza pensando en las sociedades de clanes, ¿sí? Las sociedades tradicionales, lo que tenían una estructura de familias que componían clanes, ¿no?, donde la familia no era lo que nosotros hoy entendemos por familia como papá, mamá e hijos, ¿sí? Los clanes eran más amplios y involucraban otras relaciones también de parentesco, ¿no? El tío, el hermano, no sé qué, forma parte de ese clan. ¿Estamos de acuerdo? Y ese clan no es muy distinto del clan de al lado y del clan que está más allá, ¿sí? Entonces, ese tipo de sociedad tradicional, yo podría pensar que es una sociedad donde se van como agregando ladrillos, podemos decir, ¿no? Cada uno de esos clanes sería un ladrillo que se va agregando en esa sociedad, pero que básicamente lo que predomina es la semejanza al interior del clan y la semejanza entre un clan y el otro. ¿Sí? Clanes que son, ¿sí?, similares entre sí. Y entonces lo que los mantiene unidos es esa relación de semejanza. Vimos también, ustedes vieron la semana pasada con Horacio, que en lo que respecta a las leyes, ¿sí?, o a las normas, Durkheim distingue entre lo que llama sanciones represivas y sanciones restitutivas, ¿se acuerdan? ¿El silencio es un sí? No. Decía Durkheim que uno puede encontrar en las normas que son represivas, normas que dicen que ojo por ojo, diente por diente, ¿no? ¿Qué quiere decir ojo por ojo, diente por diente? Que todo Cualquiera podía devolver el mismo castigo, ¿sí? Entonces, las sanciones represivas establecen que yo voy a tener determinado castigo ante determinada conducta, ¿no? Mientras que las sanciones restitutivas no ponen tanto el ojo en a quién yo castigo, ¿sí?, como a quién yo tengo que restituirle el derecho que fue violado. Digo, en el caso de un asesinato, la sanción represiva me va a decir que aquel que mata, dependiendo de la época, va al cadalso, le cortamos la cabeza, va a la cárcel, ¿sí?, lo que sea de la forma represiva. Fueron los torturadores a la cárcel. Pero además hubo sanciones orgánica que nos remite más a la idea del organismo.
interdependencia, ¿entiendes esta idea de interdependencia? Inter es uno de los otros. Todos dependemos de todos, ¿sí? Porque lo que predomina en este caso ya no es la semejanza entre las partes de la sociedad, sino justamente esto que veíamos, una creciente diferencia, ¿sí? Somos cada vez más distintos, decíamos hace un rato. Eso para Durkheim hace que seamos cada vez más unos necesarios para los otros, ¿sí? Tengo ahora todas las reglas reclutivas, pero vamos a tener entonces un tipo de solidaridad que él va a llamar esta solidaridad orgánica. Entonces, ese creciente individualismo que veíamos de las sociedades debilita por un lado esa conciencia colectiva, ¿sí? Ya no va a ser tan sencillo encontrar esas reglas, ¿sí? Esas costumbres, esas reglas morales que sean comunes a todos. Efectivamente va a haber esa conciencia moral del sumo, lo que va a hacer son principios cada vez más generales y abstractos, pero sí va a haber más espacio para disidencias individuales. ¿Qué quiere decir disidencia? Desacuerdos, ¿sí? Va a haber cada vez más lugar para el desacuerdo, para la opinión individual. Lo que encuentra Durkheim es que hay un fortalecimiento de lo que él llama el culto al individuo, ¿sí? Esta idea que tenemos todos nosotros como sujetos modernos de estas sociedades modernas respecto de que cada uno de nosotros es un individuo con igual valor e igual dignidad, ¿sí? Esto para nosotros es una obviedad, pero para Durkheim, que está parado en ese momento de crisis, que está todavía viendo una sociedad que no termina de morir, esa sociedad anterior no requería este culto al individuo que para nosotros hoy es tan normal, ¿sí? Sigo porque a mí lo que me interesa pensar entonces es cómo estudiar esto, ¿sí? Y ahí ahora sí nos metemos en las reglas del método sociológico, que es una obra posterior a la división del trabajo social, ¿sí? Y intermedia entre esa división del trabajo social y la obra siguiente, que es el suicidio, que es de 2 años más tarde, 1897. ¿Sí? Lo que a mí me interesa primero señalar, más allá de una obra o de otra, es que Durkheim todo el tiempo plantea él mismo que entre estas 3 obras hay continuidades, que lo que él está haciendo en las reglas del método sociológico es explicitar lo que ya había querido hacer en la división de trabajo social, ¿sí? Y que lo va a terminar de aplicar en el suicidio, ¿sí? O sea que son 3 obras que se dan, digamos, como una en la mano con la otra. Repito, las reglas del método sociológico lo que van a hacer es hacer explícito el método que Durkheim ya estaba suponiendo de antemano en la división de trabajo social, ¿sí? Va a decir, esto que yo dije que estudié de tal manera, bueno, lo estudié como, ¿sí? Voy a contar cuáles son mis reglas del método. Y después las va a aplicar en concreto, en un caso empírico concreto, en el suicidio. Ahora, fíjense lo que dice en el prólogo de la primera edición, ustedes esto lo tienen ahí, dice, estamos tan poco habituados a tratar los hechos sociales de una manera científica que corremos el riesgo de que algunas afirmaciones contenidas en este libro sorprendan al lector, ¿sí? Sin embargo, si bien existe una ciencia de las sociedades, no hay que esperar que consista en una simple paráfrasis de los prejuicios tradicionales. ¿Qué es una paráfrasis? Como una repetición, una copia, ¿sí? Si bien existe una ciencia de las sociedades, no hay que esperar que sea una simple copia, una simple paráfrasis de los prejuicios tradicionales, sino que nos haga ver las cosas de un modo distinto a como aparecen para el vulgo. ¿Quién es el vulgo? ¿Quién es el vulgo? El conocimiento común, el sentido común, todos nosotros antes de entrar, ¿sí?, a esta aula, ¿ok?
mayor o menor grado las opiniones recibidas. Así pues, en lo que respecta a la sociología, a menos que se preste el sentido común a una autoridad que ya hace tiempo dejó de tener en las otras ciencias, ¿sí? El sentido común también es el que a mí me permite decir que hoy el sol salió a las 7 de la mañana. ¿Qué me diría un físico? ¿Qué? No me discutiría el horario. ¿Qué me diría? Que no salió. Que el sol no salió. ¿Sí? Que en realidad es la Tierra, ¿no? La que fue girando, pero no es el sol el que se mueve, es la Tierra la que se mueve. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, para el sentido común, cuando yo me fijo en el diario, me dice que mañana el sol sale a tal hora. ¿Por qué? Porque a nivel de sentido común nos manejamos con eso, pero la ciencia natural rompe con ese sentido común. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, así pues, en lo que respecta a la sociología, a menos que se tenga el sentido común a una autoridad que hace tiempo ya se dejó en otras ciencias, ¿sí? Es preciso que el estudioso se decida resueltamente a no dejarse intimidar por los resultados a los que lo llevan sus investigaciones, si fueron conducidas de acuerdo con el método. Si buscar la paradoja es propia de un sofista, ¿qué es la paradoja? ¿Qué es algo paradójico? Algo que vuelve sobre su inicio, también puede ser algo paradójico, algo que no se entiende, ¿no? Sucede esto, pero también esto, ¿no? Algo que parece contradictorio, ¿no? Ahora, si buscar todo el tiempo la paradoja es propia de un sofista, los sofistas son los que elucubran, ¿no? Hablan mucho. Esquivar la paradoja cuando los hechos la imponen es propio de un espíritu sin coraje o sin fe en la situación. ¿Qué nos está diciendo entonces Durkheim? Con esta, es el prólogo a la primera edición de esta obra que son las reglas del método sociológico. ¿Sí? Está diciéndonos que hay que abandonar el sentido común. ¿Se dan cuenta? Que tenemos que animarnos a que, aplicando este método científico, descubramos a la ciencia Durkheim, ¿sí? Descubramos como descubren las ciencias naturales cosas que nos van a sorprender. Es decir, cosas que nos van a incomodar, ¿no? Cosas que no nos van a parecer del todo normales. Que cuando yo le voy a intentar explicar a mi abuela me va a decir, pero por favor, ¿vos qué estudiaste? ¿Sí? ¿De dónde sacaste esta idea? ¿Sí? Lo que yo como científico voy a poder hacer es mostrarle el método por el cual llegué a esa conclusión. Y en todo caso, que si quiere alguien discutirme esa conclusión, venga y le propongo un método científico alternativo. Pero tenemos que acostumbrarnos entonces a sacarnos esas ideas del sentido común. Y van a ver que ustedes venimos para leer no solamente el prólogo de la primera edición, sino también el prefacio a la segunda edición, porque Durkheim tuvo que seguir explicando cosas, porque no lo entendieron en su época, ¿sí? Y porque la gente rechazaba eso, por esto que decimos desde la primera clase, porque la sociología incomoda, porque hace las preguntas que nadie quiere hacer, ¿sí? Porque dice lo que nadie quiere escuchar. Si no nos quedamos con el sentido común, con el entendimiento que nosotros creemos tener del mundo y nos alcanza. Si hacemos sociología tenemos que estar dispuestos a descubrir cosas que no nos gusten, digamos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Si estamos de acuerdo, avanzamos. El ejemplo que Durkheim va a trabajar, como les decía, para aplicar su regla del método sociológico, es esta obra posterior que es el suicidio, que también ustedes el viernes pasado hicieron algunos comentarios al respecto, ¿no? El suicidio no le preocupa a Durkheim en un sentido de, ay, ¿por qué la gente se suicida? ¿O qué feo el suicidio? No es esa la preocupación de Durkheim, ¿sí? El suicidio es un fenómeno que varios autores de la época atienden para comprender algo que está pasando en ese momento, ¿sí? De alguna manera el suicidio es algo que a varios autores les llama la atención para entender la sociedad de su época. ¿Sí? Sí. Una pregunta, ¿Durkheim era alemán? Durkheim es francés. Yo pasé esos datos biográficos porque di por sentado que ustedes algo habían conversado la semana pasada, ¿sí? Esto venía que en esa época en Alemania también hubo una preocupación importante y se reflejó en la literatura. Exacto, tal cual, si ves, tal cual. ¿Cómo es tu nombre, perdón? Tía. Lo que dice Tía es eso, es la idea de suicidio romántico en la literatura alemana, ¿sí? Es una idea que está muy presente. Bueno, puedo decir, porque aumentaron en esa época los suicidios.
cuando una mujer quedaba viuda y se suicidaba, para todos era comprensible. ¿Por qué? Porque formaba parte de las reglas de esa comunidad que esa mujer, no sé, estoy inventando, quizás no era de esa manera, ¿no? Pero por la pérdida de su marido perdía su honor y entonces le convendría la muerte. ¿Sí? Claro, vos pensás así como diciendo está loca, pero claro, porque no tenía ese culto al individuo esa mujer. Creía que realmente su vida ya no tenía sentido. Esto que hablábamos hace mucho tiempo respecto de Sócrates. La cicuta o para Sócrates es lo mismo, porque él forma parte de esa sociedad en tanto está viviendo en Atenas. ¿Sí? Ahora, en estas sociedades modernas, donde hacemos un culto al individuo, es cómo entender el suicidio. ¿Sí? Entonces, es por eso que varios autores se acercan y lo va a tomar Durkheim como un indicador. Y yo acá puse una palabra que usamos nosotros hoy en ciencias sociales que no usaba en esta época Durkheim, que es como un indicador proxy. ¿Qué quiere decir un indicador proxy? Cuando nosotros en ciencias sociales queremos conocer determinado fenómeno que es muy difícil de estudiar, porque es muy difícil de ir a encontrar o de medir, decimos, a ver, ¿qué dato visible de la realidad me puede dar alguna información acerca de eso? Ejemplo, a mí me interesa saber la participación de las mujeres en la industria petrolera, como debemos. ¿Sí? De hecho, no estoy poniendo un ejemplo fortuito, es un tema de investigación que compartimos con Natalia, por ejemplo, en un proyecto. ¿Sí? Nos interesa conocer cómo es la participación de las mujeres en la industria petrolera. Es muy difícil, o sea, se puede, pero va a ser muy difícil conocer cuántas mujeres son dueñas de empresas, pymes, pequeñas industrias, ¿sí? Va a ser una información más difícil de escribir. Un indicador proxy sería ver, por ejemplo, cuántas mujeres participan de la Cámara de Servicios Petroleros. ¿Se ve? Ese es un indicador visible, medible, accesible, que a mí me da una cierta idea de que si no hay mujeres en la Cámara de Industria Petrolera, es porque probablemente son pocas también en todo el resto de la industria. ¿Sí? Usamos indicadores proxy cuando un fenómeno no nos es directamente observable y entonces recurrimos a ciertas muestras exteriores. Eso es lo que va a proponernos Durkheim. Durkheim va a decir que el suicidio es un indicador documentable, porque se toma registro de los suicidios, ¿sí? En los hospitales, etc. Cuando se produce un suicidio, eso se registra. Por lo tanto, se me vuelve observable, no porque yo voy a observar el suicidio, ¿sí? el hecho del suicidio, sino porque yo puedo observar las tasas de suicidio. Puedo pedir a los hospitales que me den todos los números de cuánta gente se suicidó este año y seguramente van a tener la ficha médica de si las mujeres y las varones, qué edad tenían, cuál era su estado civil y hasta quizás puedo saber también cuál era su profesión. ¿Estamos de acuerdo? Y ya voy. Y entonces, por lo tanto, se me vuelve un fenómeno también medible. ¿Sí? Lo que yo quiero estudiar en realidad no son los suicidios. Lo que quiero estudiar es un cierto trastorno que estoy observando en la sociedad. Pero el indicador que me va a permitir poner eso de relieve, hacerlo documentable, observable y medible son los suicidios. ¿Se entiende? Una analogía que el año pasado colocábamos, y hoy yo no la voy a trabajar, pero se la tiro nomás, es que uno podría pensar hoy en empezar acá y poner femicidios. ¿Sí? El femicidio, yo lo puedo pensar como un fenómeno en sí, puedo pensar que me preocupa, puedo pensar que es grave, puedo pensar que está mal que maten mujeres. Bien, lo que te diría Durkheim es, eso que forma parte de tu sentido común, de tus sentimientos, de tu postura política, inclusive. Vos tenés que estudiar esto de una manera neutral y objetiva. ¿Sí? Y preguntarnos de qué será indicador el femicidio. ¿Sí? El femicidio yo lo puedo medir, de hecho, puedo medir mucho más los femicidios que muchísimas otras formas de violencia de género que existen cotidianamente. ¿Sí? Es muy difícil saber medir la violencia económica entre las parejas. ¿Sí? Es muy difícil hasta inclusive medir la violencia física que se da hacia las mujeres. En algunos casos se denuncia, en muchísimos casos no se denuncia. En muchísimos casos esas mujeres ni siquiera reconocen esa violencia como una violencia. ¿Se acuerdan lo que decíamos hace un par de clases? ¿No? Si yo
alguna vez te negaron el celular, te dijeron que no salgas vestida de esa manera, te cortaron el crédito de la tarjeta de crédito, ¿no? Van a empezar a marcar como sí, y todo eso yo lo puedo catalogar como forma de violencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la violencia de género es un fenómeno muy difícil de observar, ¿sí? Es un fenómeno que tiene que ver con cuestiones internas, con cuestiones que no son directamente observables. El femicidio puede servirme como un indicador próximo, es decir, no me va a decir cómo es exactamente la violencia de género, pero me puedo imaginar que si están creciendo las tasas de femicidio, algo me está diciendo de esa violencia de género que engloba otras formas de violencia mucho más variadas, distintas, etc. ¿Se ve? ¿Sí? Bien, eso hace entonces Durkheim con el suicidio, y entonces lo que hace es aplicar ese método sociológico ¿a qué además? A lo que en principio se presenta como un fenómeno individual. Y ahí vamos a caer exacto en los hechos sociales, ¿sí? El suicidio es el hecho más individual, ¿no? Yo me mato a mí mismo, ¿no? Uno diría, ¿qué hay de social en eso? Pero si nos vamos a los femicidios también, muchas veces son considerados fenómenos individuales. No, porque tal, porque la violencia, porque fue un crimen pasional, ¿no? Porque el papá le pegaba cuando era chiquito, ¿no? O porque a ella le gustaba tal cosa, o porque algo habrá hecho, o porque salió más tarde de la hora, o porque fíjate cómo iba vestida. Son un montón de explicaciones de corte individual, ¿sí? Que son las que encontramos habitualmente en los medios de comunicación, quiero decir, ¿no? Si había terminado el secundario, si le gustaba salir de noche, si posteaba no sé qué fotos en Facebook, si se encontró con no sé qué pibe que no conocía, que por qué fue, ¿no? Pero también respecto del femicida, eso, le pegaban los papás, había tenido una infancia muy dura, ¿no? Todas explicaciones individuales de fenómenos que nosotros podríamos caracterizar como fenómenos sociales. ¿Estamos de acuerdo? El intento entonces de Durkheim, ¿sí? O la pregunta va a ser ¿cómo identificar un hecho social? ¿Sí? ¿Cómo reconocer eso que estamos intentando definir como el objeto de la sociología, que es lo social? Y entonces ustedes se van a encontrar ahí, en ese segundo prefacio que hace Durkheim para las reglas del método sociológico, con que como no fue entendido, tiene que volver a decir, tiene que volver a explicar, así que también en eso sean pacientes. Digo, fíjense, si hasta Durkheim tuvo que explicar muchas veces, no tengan miedo en decir lo que piensan y que primero lo miren con cara a cara, ¿sí? Durkheim, que hoy lo estudiamos como el padre, el tótem, el no sé qué cosa de la sociología, también en su época lo miraron como diciendo ya no conocemos, ¿sí? Cuando Durkheim tiene que volver a explicarse, va a decir que los hechos sociales son maneras de obrar, maneras de pensar, maneras de sentir, que son exteriores al individuo y que están dotados de un poder coactivo, esto que hablábamos antes, ¿se acuerdan? Esta necesidad de cumplir la regla moral porque si no voy a tener alguna forma de castigo, ¿se acuerdan? Que decíamos recién esa doble cara de la regla moral. Yo adhiero a esa regla moral porque adhiero, porque estoy de acuerdo, pero también porque sé que si no, viene el castigo. ¿Sí? Durkheim va a decir que los hechos sociales son maneras de obrar, de pensar y de sentir, que son exteriores al individuo y que están dotados de un poder coactivo por el cual se le imponen a ese individuo. En el suicidio, Durkheim, hablando mal y pronto, se va al Jonata. ¿Sí? Esperen que les quiero leer una partecita para que vean el cuidado de radicalidad de eso que les estoy diciendo.
¿sí? No quiero volver a profundizar hoy en eso, lo podemos trabajar en lo práctico. Pero dicen el suicidio de Durkheim. Esa es la constitución moral de la sociedad, ¿sí? Perdón, es la constitución moral de la sociedad la que fija en cada instante el contingente de muertes voluntarias. ¿Por qué? Porque uno tiene en cuenta que a lo largo del tiempo las tasas de suicidio en cada país más o menos se mantienen, ¿sí? ¿Qué? Que se llaman por teléfono y dicen hoy, ¿sí? O la gente cuando se quiere suicidar se fija cómo viene la tasa de suicidio y dice, no, me suicido el año que viene porque... No, es un acto totalmente individual, ¿sí? Sin embargo, dice Durkheim que es la constitución moral de la sociedad la que fija en cada instante el contingente de muerte voluntaria. Y dice, existe por tanto para cada pueblo una fuerza colectiva de determinada energía que impulsa a los hombres a matarse. Y fíjense esta frase, los movimientos que el paciente ejecuta y que en primer momento parecen expresar tan solo su temperamento personal, son en realidad la continuación y la prolongación de un estado social que manifiestan exteriormente. ¿Sí? Dice que el tipo que se suicida es un paciente, ¿sí? Que simplemente ejecuta lo que la sociedad le está diciendo que haga. ¿Se ve? No hay mucha vuelta aquí, ¿sí? Durkheim lo que nos está planteando entonces es que podemos identificar como hechos sociales dos criterios. Esos hechos son exteriores al individuo. ¿Qué quiere decir que son exteriores? Que están antes de que el individuo llegue. Esto que decíamos respecto de la sociedad. La sociedad es anterior al individuo, ¿sí? No es que hay un individuo que llega y dice, bueno, voy a formar parte de esta sociedad, bueno, ¿cómo la organizamos? ¿Qué reglas nos damos? No, yo llego a una sociedad que ya tiene determinadas reglas, determinadas costumbres, ¿sí? Determinada moral, y esas reglas, esa costumbre, esa moral es exterior a mí, pero se me impone, segundo criterio, se me imponen esas reglas, esas costumbres, ¿sí? De manera obligatoria. De vuelta, de manera tan obligatoria que yo para poder comunicarme con ustedes tengo que cumplir las reglas del lenguaje. No puedo elegir no cumplir las reglas del lenguaje porque si yo digo en verdad, ustedes no me entienden. ¿Sí? Fíjense si no hay un carácter coercitivo en las reglas del lenguaje. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Eso es lo que vamos a poder pensar, lo que más adelante va a aparecer como una perspectiva holista, van a decir algunos autores respecto a Durkheim. ¿Qué significa holismo? ¿Alguien sabe? Del todo, exacto. En Durkheim encontramos que está el todo, diríamos, el todo social antes que el individuo. Entonces, así como yo no puedo ir a estudiar el organismo humano, estudiando primero el pulmón y después el estómago y después el corazón, sino que tengo que entender primero que todo eso forma parte de un cuerpo, ¿estamos de acuerdo? Para después, si quiero estudiar a cada uno de ellos, Durkheim va a decir lo mismo de la sociedad. Yo no puedo estudiar una sociedad partiendo de los individuos, ¿sí? Yo tengo que partir primero de ese todo social, y entonces está muy bien que la psicología después se dedique a estudiar por qué fulano o mengano se suicidó, ¿sí? Está muy bien si quieren que hoy la psicología, fíjense porque es un problema, ver qué se hace con los femicidas, ¿sí? O qué se hace con los violadores, ¿no? La discusión que teníamos hace un par de semanas. ¿Qué hacemos con los violadores sistemáticos? ¿Qué hace una sociedad con ellos? La psicología nos va a poder decir un montón de cosas seguramente, pero la sociología primero nos va a explicar por qué se puede dar ese fenómeno en esa sociedad. Después que el psicólogo se ocupe del violador o del femicida individual. Lo que nos diría Durkheim es, no es que no va a existir, digamos. Solo podemos entender a ese femicida o ese violador en el contexto de una sociedad determinada. ¿Se entiende esto? Eso es esta idea de holismo. Y la otra palabra que va a aparecer asociada a Durkheim es ese holismo metodológico, ¿sí? Que es comenzar por el todo y no por las partes
entendió, lo tuvo que explicar 50 veces. ¿Qué quiere decir que hay que tratar a los hechos sociales como si fueran cosas? Primero, que los hechos sociales no son cosas. ¿Sí? Atenti con esto. Que los voy a tratar como si fueran cosas. No son cosas. Los voy a tratar como si fueran cosas. ¿Sí? Y eso significa, en principio, que si es una cosa yo no la puedo modificar a mi voluntad. Esto es un borrador, pero a mí me encantaría que fuera un ventilador que me refresque un poco porque me estoy muriendo de calor. Bueno, no, las cosas no se modifican a voluntad, ¿estamos de acuerdo? Ahí también está hablando con la filosofía. Cuando le dice, bueno, la filosofía puede plantear que habría reglas mejores para esta sociedad. ¿Sí? Qué lindo sería que todos nos diéramos la mano y fuéramos humanos. Qué bueno hubiera sido que durante el temporal no haya un par de vivos que se aviven y vendan un paquete de fideos a 150 pesos. Hubiera sido más. Pero ¿saben qué? Nosotros estudiamos la realidad como es, no como nos gustaría que sea. ¿Sí? Entonces, estudiar los hechos sociales como si fueran cosas es entender esto en principio, que no son modificados por la voluntad. ¿Sí? Tampoco pueden conocerse por lo que Durkheim llama la intuición directa. ¿Sí? ¿Qué es la intuición directa? Y bueno, el contacto que yo tengo por el mero hecho de vivir en esta sociedad. Yo por el mero hecho de vivir en esta sociedad puedo agarrar este borrador, ¿sí? Y de alguna manera conocerlo. ¿Sí? Por algo agarré esto para borrar y no se me ocurrió agarrar esto. ¿Sí? Tengo cierto conocimiento que me permite. Ahora, yo sé cuánto pesa esto, sé cuánto mide, ¿sí? ¿Conozco sus propiedades profundamente? No. Tendría que empezar a utilizar un método científico. Soltarlo y ver si cae, a qué velocidad cae, ¿no? Acá tiene como una felpita que por lo visto cumple cierta función. Si yo uso el borrador del lado de la madera, ¿no? No va a borrar. Eso quiere decir que hay ciertas propiedades de estas felpitas que yo desconozco y los físicos habrán elegido, los ingenieros habrán hecho por alguna razón el borrador de esa manera. ¿Sí? No es el mismo conocimiento que yo tengo por intuición directa que el que puedo tener cuando estudio sus propiedades de manera objetiva. ¿Sí? Es decir, intento medirlo, ¿sí? Intento no solamente agarrar un borrador, sino agarrar muchos. Quizás muchos de borradores así. Agarremos un montón de borradores a ver cómo son. ¿Sí? Y eso requiere, y ahora vamos a ver esto, precisión conceptual para poder captar sus fenómenos. Un ejemplo, entonces, para cerrar, la pobreza. Todos tenemos una cierta idea, yo digo pobreza, ¿no? Y todos ustedes se pueden imaginar o tendrán una idea en la cabeza respecto de qué significa la pobreza. ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? Ahora bien, cuando queremos estudiarlo científicamente, vamos a requerir, como les dije recién, de precisión conceptual y de métodos científicos. Ayer, me hubiera gustado que esto suceda antes, pero entonces les cuento. Ayer estuvo acá en Comodoro Rivadavia Agustín Salvia, que es un sociólogo muy reconocido en la Argentina. ¿Sí? En realidad estuvo primero en la familia y ayer dio a la mañana una charla y yo voy a intentar traerles un poco lo que comentó Salvia porque la verdad que no llegamos a definirlo antes como para que puedan ir. Ellos estudian la pobreza también. Ahora, lo que plantea Salvia, lo que plantean muchos autores que no vamos a ver después en la materia también, es que existe respecto de la pobreza en principio una perspectiva unidimensional. ¿Sí? Pensar que la pobreza es la incapacidad, no, o sea, la capacidad o no capacidad de satisfacer por medio de la compra de bienes y servicios un conjunto de necesidades alimentarias. Esto no lo copio porque es un ejemplo nomás, ¿sí? Un conjunto de necesidades alimentarias y no alimentarias esenciales, ¿sí? Consideradas esenciales. Obviamente, ¿qué va a ser esencial para cada sociedad? Cambia, ¿estamos de acuerdo? Para mí puede ser esencial tener internet, ¿sí? Y para otro no. Alto con la guardada, son -4, terminamos a la 1, les pido por favor, porque yo tengo que gritar mucho más que ustedes empiezan a ir. ¿Cómo se mide en general la pobreza? Con lo que se conoce como la línea de pobreza. Escucharon seguramente en el INDEC decir, ¿sí?, que tantas personas que están por abajo de la línea de pobreza, tantas personas están por arriba de la línea de pobreza,
Y después voy a los hogares y veo si un hogar no llega con sus ingresos a cubrir la canasta básica, digo que está en situación de pobreza. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, hay otras perspectivas para medir la pobreza, y es pensar, por ejemplo, lo que dicen las perspectivas de desarrollo humano y las perspectivas de derechos, que no piensan en términos de la compra de bienes y servicios, ¿sí?, sino que lo que consideran es que para que exista, por ejemplo, la perspectiva del desarrollo humano, para que exista un correcto desarrollo humano, yo tengo que poder desarrollar ciertas capacidades. Porque para poder desarrollar mis capacidades yo tengo que tener acceso a la vivienda, acceso a la salud, acceso a ciertos servicios básicos, ¿estamos de acuerdo? Lo que se va a conocer en la perspectiva de derechos como ciertos derechos sociales. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la UCA, que es la Universidad Católica Argentina, donde trabaja Agustín Salvia, que el que quiera se puede meter en la COMPU, Observatorio de la Red Social Argentina, se va a encontrar con estos informes, con esta perspectiva multidimensional que les digo de la pobreza. ¿Sí? Ellos, para definir la pobreza, toman 6 dimensiones. Por eso decimos que es multidimensional, porque toman muchas dimensiones. Toman seguridad alimentaria, que considera el acceso a una alimentación suficiente, cobertura de salud, servicios básicos, vivienda digna, accesos educativos y empleo y seguridad social. ¿Sí? Entonces no van a las casas y preguntan cuántos ingresos juntaron y en función de eso dicen si están por arriba o por abajo de una cierta línea. ¿Sí? Sino que lo que van es preguntando sobre cada una de esas dimensiones, de las cuales de estas dimensiones sacan indicadores, es decir, de esto yo deduzco, pues les voy a preguntar, por ejemplo, vivienda digna. Eso lo observás, exacto, lo podés llegar a observar, porque la vivienda digna es una idea abstracta, pero después yo puedo evaluar el tipo y los materiales que constituyen la vivienda. Y decirle, usted tiene cloaca, usted tiene su casa de ladrillo, usted tiene calefacción, ¿sí? Puedo volver los fenómenos observables, ¿sí? Lo puedo volver medible. Lo que se encuentra, y de vuelta, quien quiera se mete ahí en la página del Observatorio Social de la Red Argentina, que ellos lo que van a hacer es comparar la medición de pobreza de acuerdo a esa perspectiva unidimensional que se les decía, ¿sí?, solo mirando ingresos, o conteniendo esto que llaman la perspectiva multidimensional. Acá se me corrió por el pasaje de uno al otro, pero acá lo que vemos con la línea roja es la medición de pobreza de acuerdo a cómo lo miden ellos, ¿sí?, preguntando sobre toda esta serie de cosas que no se tienen mencionado, estas distintas dimensiones. Más allá de que la pobreza me dé más o menos pobreza en la Argentina, que ahí entonces también nos encontramos con que las ciencias sociales tienen un rol que cumplir, porque por ejemplo nos van a informar cuántos pobres hay, pero depende cómo yo lo mida, ¿sí? Voy a tener una información distinta. Me interesa traer esta medición de la pobreza, porque por ejemplo nos va a dar datos muy interesantes respecto de Comodoro Rivadavia este año cuando se mida. ¿Por qué? Porque si yo lo mido, la pobreza, con esa perspectiva unidimensional, yo me voy a encontrar con que seguramente en Comodoro Rivadavia, como viene pasando en los años anteriores, como la canasta básica se calcula básicamente en base a valores de capital federal y Gran Buenos Aires, en Comodoro Rivadavia generalmente nos dan tasas bajas de pobreza porque los salarios en general son altos. Hay un ajuste por región, ¿sí?, pero nunca ese ajuste llega, digamos, a reflejar, ¿sí?, la diferencia de precio de la canasta real de Comodoro, ¿sí?, con este ajuste que se decía. Pero sobre todo porque nos vamos a encontrar con gente que quizás este año no sea más pobre en términos de ingresos, pero sí va a ser más pobre en términos de esos servicios, ¿sí?, vuelvo a mostrarles cuáles son, ¿sí?, seguridad alimentaria. ¿Cuánta gente este año se va a quedar sin provisión de agua potable? ¿Cuánta gente va a tener menor cobertura de salud? ¿Cuánta gente va a perdió el acceso a sus servicios básicos, a la vivienda digna? ¿Sí? Eso sí, depende de cómo miramos la pobreza, vamos a encontrarnos con más o menos pobres este año como Comodoro.
acción exterior positiva de los individuos, la pregunta que nos plantean es, ¿existe en Durkheim la posibilidad de una agencia transformadora? O sea, ¿hay posibilidad de acción por parte de los individuos? ¿O los individuos estamos condenados a ser esos pacientes, como decía, ¿no? Esos pacientes que cumplen lo que la sociedad le impone coercitivamente? Vamos a ver. Si esta conciencia colectiva determina también las formas de conocimiento, porque son formas de obrar, pero también son formas de pensar y de sentir. ¿Sí? ¿Qué sucede con aquellos que no se ajustan a esos ideales? ¿Qué pasa si yo vivo en un mundo donde hay cierto ideal de belleza que yo no cumplo? ¿Sí? Vamos a encontrarnos con que hay muchos sujetos que quedan fuera y la primera respuesta de Durkheim sería el castigo. ¿Sí? Pero también nos invita a pensar qué identidades sociales se conforman a partir de eso. Y bueno, después como captando fenómenos internos, porque la semana pasada hablábamos de la identidad argentina y todos nos conmovíamos positivamente, ¿no? Esa conciencia colectiva que todos tenemos de participar de algo así como la Argentina. Ahora, también la conciencia colectiva, por ejemplo, me puede hacer pensar que los que viven en determinados barrios tienen determinadas características negativas, que si soy un pibe que usa gorrita, ¿sí?, puede ser catalogado por la sociedad de una determinada manera, ¿estamos de acuerdo? Pero también ese